Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes. Bienvenidos a este espacio que hemos ideado para que en medio de estas circunstancias nosotros podamos seguir trabajando desde casa. El tema que vamos a presentar hoy es el presente simple en inglés y nos vamos a dar cuenta que es muy fácil poder estructurar el presente simple en inglés. ¿Qué es el presente simple en inglés y cómo podemos estructurarlo y para qué lo vamos a usar? Bueno, usamos el presente simple para hablar sobre todo de rutinas, de elementos o de acciones que hacemos constantemente y de cosas que son ciertas todo el tiempo y que vemos como permanentes. En español es supremamente fácil. Yo puedo decir, yo desayuno todos los días a las 8 de la mañana, por ejemplo. Lo mismo va a ocurrir en el caso del inglés. ¿Cómo yo voy a formar ese patrón o esa forma del presente simple? Es tremendamente fácil. Ustedes saben que un verbo en inglés, cuando lo pueden identificar en infinitivo, cuando el verbo tiene la partícula to. Por ejemplo, el verbo trabajar. Ustedes saben que está en infinitivo cuando lo ven con la partícula to. Por ejemplo, to work. ¿Cómo entonces lo conjugamos? Tenemos nuestros respectivos pronombres personales, que ya los conocemos. I, you, he, she, it, we, you, they, ¿no? Que es básicamente la forma en que identificamos a la persona que realiza la acción. ¿Cómo conjugar entonces esos verbos en el presente simple? Simple y sencillo. Vamos a quitar la partícula to del verbo y ya está conjugado. Vamos a decir, por ejemplo, I work, yo trabajo. Yo puedo decir, I work at the university, yo trabajo en la universidad. Con la segunda persona pasa igual, quito la partícula to y dejo simplemente la desinencia del verbo, work. Yo puedo decir, you work in the office, por ejemplo. Tú trabajas en la oficina. Sin embargo, acá hay una pequeña regla. ¿Cuál es esa pequeña regla? Bueno, para la tercera persona del singular es tremendamente fácil utilizarla. Allí vemos una pequeña regla para la tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? She, en el caso de las damas, he, en el caso de los varones, it, en el caso de un objeto, cuando hablamos de un objeto. En la tercera persona del singular vamos simplemente a agregar una S en la terminación del verbo. Vamos simplemente a poner una S en la terminación del verbo. Solo ponemos esa S en la terminación del verbo para la tercera persona del singular y nos queda, en este caso, el verbo que estamos trabajando, trabajar, works, she works, he works, it works. Yo puedo decir, he works in the hospital, por ejemplo, él trabaja en el hospital. Para el resto de los pronombres va a ser igual que en el caso de la primera y la segunda persona del singular. Para nosotros, o we, la primera persona del plural, es igual, work. Para you, que equivale al ustedes en nuestro idioma, es igual, work, you work. Para ellos es igual, they work. Entonces, ya con eso ya hemos podido saber cómo formar el presente simple con cualquier verbo. A cualquier verbo, solamente para la tercera persona del singular, yo le voy a agregar la S. El resto va a quedar igual. Sin embargo, existen algunas irregularidades que vamos a poder mirar en este momento. Algunas irregularidades con respecto a cierto tipo de verbos. La primera irregularidad que tenemos es que algunos verbos deben tomar una E y una S. ¿Cuándo ocurre esto? Es también muy fácil de poder determinar. Aquellos verbos que terminan en O, en CH, en SH, en una doble S, en una X o en una Z,
necesitan, además de la S al final, necesitan una E. Como usted puede ver allí, algunos verbos toman una S en la tercera persona del singular. Vamos a ver algunos ejemplos para que podamos visualizar mucho mejor este asunto. Volvamos a nuestros pronombres. Y ahora vamos a ver una serie de verbos que tienen esta particularidad. Allí tenemos el verbo ir, o go, ¿no? El verbo ir, go, en la tercera persona del singular agrega una E y una S. Allí pueden verlo un poco más grande. En el caso de la tercera persona del singular, solamente en la tercera persona del singular, verbos como go, como watch, mirar, watch, cambia a watches en la tercera persona del singular. Verbos como fix, arreglar, cambia a fixes en la tercera persona del singular. Ese en el caso de aquellos verbos que terminan en O, en CH, en SH, en X, en doble S y en Z. Existe otra irregularidad también para algunos verbos más. En el caso de los verbos que terminan en Y, en el caso de los verbos que terminan en Y, también necesitan colocar una E y una S. Por ejemplo, el verbo estudiar. En el caso del verbo estudiar, en la tercera persona del singular, vamos a darnos cuenta que el verbo cambia a studies. En la primera persona es igual, I study. En la tercera persona del singular va a cambiar a she studies, por ejemplo, o he studies. ¿Ok? Ahora, no en todos los verbos que terminan en Y o en Y va a ocurrir esto. Hay otra pequeña regla que quita o que regula esta otra regla que hemos visto. ¿En qué consiste esta regla? En el caso de aquellos verbos que tengan una vocal antes de la Y, solamente vamos a agregar la S, la conjugación estándar. Si el verbo termina con una vocal y luego tiene la Y, entonces le vamos a poner la S y nada más. Vamos a ver algunos ejemplos. Una vez más, tenemos nuestros pronombres y algunos de estos ejemplos. Allí tenemos el verbo jugar o play. Yo puedo decir I play, pueden verlo allí. Yo puedo decir I play, yo juego, you play, tú juegas, pero en la tercera persona del singular, a pesar de que el verbo termina con Y, no agregamos la E y la S. ¿Por qué ocurre esto? Porque si usted puede darse cuenta, el verbo tiene una A antes de la Y. Puede verlo allí. Cuando esto ocurre, entonces recurrimos a la conjugación estándar, agregar la S. Pasa lo mismo, por ejemplo, en el verbo pay, pagar. You pay, I pay, pero cuando hablamos de la tercera persona del singular, él paga, decimos he pays, ¿no? Esto podemos verlo mejor a través de la siguiente infografía que ustedes van a tener la oportunidad de ver en este momento. Ya es una infografía que ya hemos trabajado en nuestra ficha. Allí podemos verla, el presente simple, en el caso de las oraciones afirmativas. ¿Cómo es su estructura? Ya hemos visto, tenemos el sujeto, el verbo, conjugado de manera estándar, y un complemento, ¿no?
En el caso de la tercera persona del singular, y vuelvo y recalco esto porque es en sí esa pequeña irregularidad, voy a agregar una S al final del verbo, una E y una S para aquellos verbos que terminan en O, en Z, en CH, en SH o en doble S, y en verbos que terminan en Y, exceptuando aquellos verbos que terminan en Y, pero que no tienen una vocal antes de la Y. Esta es la estructura de las oraciones afirmativas. Cuando tú quieres afirmar algo, cuando quieres negar, cuando quieres hacer una negación, es también muy fácil. En el español, nosotros simplemente ponemos la partícula de negación antes de toda la oración. Nosotros por lo general decimos, no juego fútbol, por ejemplo, o no tengo hambre, por ejemplo. Pero en el caso del inglés, la partícula de negación no se va a colocar o no se va a anteponer al resto de la oración, sino que va a ir luego del sujeto. Aquí puedes ver la estructura. Tienes el sujeto, luego la partícula do, la partícula negativa, y la partícula de negación, do not. En la ficha que ustedes tienen, pueden darse cuenta que este doesn't o don't equivale a do not o does not. Y aquí ocurre algo bastante interesante. Ocurre algo bastante interesante. Date cuenta que para la primera y segunda persona del singular, para la primera persona del plural y para la segunda persona del plural y para la tercera persona del plural, el auxiliar do not es don't o do not. Pero en el caso de la tercera persona del singular, el auxiliar cambia, ya no va a ser do not, sino va a ser does not, o en su forma contractuada, doesn't. ¿Cómo entonces se establecen o se estructuran las oraciones negativas? Con el sujeto, he doesn't play. Y note que el verbo principal, el verbo que denota la acción, a ese verbo le ha desaparecido la letra S. Nunca lleva S. Por eso aquí colocamos, siempre va el verbo sin S. ¿Cómo estructurar las oraciones interrogativas? Muy fácil. Ahora, el auxiliar va a ir primero. El auxiliar do va a ir primero. Do you play? ¿Tú juegas? Do you play football, por ejemplo? ¿Tú juegas fútbol? O does he play football? ¿Juega él fútbol? ¿Juega él? O does she cook a cake? Ella cocina un pastel, por ejemplo. Entonces te vas a dar cuenta que en este caso el do va a ir siempre primero. En la siguiente infografía vamos a ver también algunos elementos de recurrencia. ¿Cómo son elementos de recurrencia? Los elementos de recurrencia son bastante interesantes porque en la mayoría de los casos, nosotros por lo general, ubicamos los elementos de recurrencia. Decimos, por ejemplo, yo a veces juego fútbol, yo a veces visito a mi abuela, yo todo el tiempo o siempre, yo siempre desayuno a las 9, por ejemplo. Lo mismo ocurre en el inglés. Aquí les voy a presentar, mis queridos jóvenes, algunos elementos propios del inglés, algunos adverbios de tiempo, ¿no? Tenemos el primer adverbio, always, que significa siempre. Aquí podemos ver el 100%. Usually, que podemos decir que es casi siempre, usually, un 90%. Normally o generally, es una cantidad de tiempo o una recurrencia un poco menor. En el caso de usually, podemos también sometimes, ver sometimes, often,
frequently, frecuentemente. Los dos significan frecuentemente, often, frequently, son intercambiables. Sometimes, algunas veces. Occasionally, ocasionalmente. Seldom, también podemos ver, es algo muy parecido a ocasionalmente. Hardly ever o rarely, que sería raramente, escasamente. Y never, nunca. Yo puedo combinar estos adverbios para hablar de recurrencia de una acción, para hablar de la recurrencia de una acción. Por ejemplo, yo puedo decir, I always play Nintendo. I always play video games. ¿No? Yo siempre juego videojuegos. Puedo decir, por ejemplo, she normally studies at night. ¿Sí? Ella normalmente estudia por la noche. Puedo decir, I often have corn flakes for breakfast. Yo usualmente como cornflakes para el desayuno. Does she often snore at night? O puedo decir, I don't often go to visit my grandmother. Es decir, yo no visito a mi abuela usualmente. También podemos decir, we frequently water our garden when it's hot. ¿No? Es decir, nosotros frecuentemente regamos nuestro jardín cuando hace calor. Puedo decir, Janet occasionally visits her parents. Janet visita a sus padres ocasionalmente, ¿no? Aquí podemos darnos cuenta que se cumple la regla de la S en la tercera persona del singular. También puedo usar estos adverbios de tiempo para poder hacer preguntas, ¿no? En este caso tenemos que para hacer preguntas colocamos primero el verbo, luego el sujeto y luego el resto del complemento, incluyendo el adverbio, ¿no? Are you sometimes sad? ¿Estás tú algunas veces triste? ¿Sí? Tú puedes decir do you, y allí se cumple la regla del do cuando preguntamos, do you play o do you sometimes play guitar? Es decir, ¿tocas la guitarra algunas veces? Vemos entonces que poder establecer el presente simple es bastante fácil en líneas generales, ¿no? Es bastante fácil en líneas generales porque es simplemente seguir una serie de reglas muy sencillas que nosotros debemos memorizar, pero por supuesto la mejor memorización es poner en práctica, ¿no? ciertos aspectos de nuestro conocimiento. A partir de nuestro conocimiento es necesario que yo pueda practicar. Para ello les dejo algunas frases que tú puedes practicar en tu casa a través de este video. Esas frases son: She sometimes goes to work by bus. Trata de repetir después de mí. She sometimes goes to work by bus. Y trata de entender lo que la frase te está diciendo. Segunda frase. He always walks his dog in the morning. He always walks his dog in the morning. Es vocabulario que tú ya manejas. Una tercera frase. They never drink coffee. They never drink coffee. Una quinta frase. We usually go to the cinema on Fridays. We usually go to the cinema on Fridays. Recuerda que cuando hablamos de días utilizamos la preposición on. Y por último tenemos He often eats lunch at his desk. He often eats lunch at his desk. Estas han sido entonces algunas palabras
que te pueden ayudar a mejorar tu pronunciación y a poner en práctica el presente simple. En una próxima ocasión vamos a estar viendo el presente continuo, que es mucho más fácil aún. Recuerda que el presente simple lo usamos para hablar de hábitos, de rutinas y para hablar de cosas que ocurren realmente y que nosotros damos por sentado. Es muy distinto hablar de cosas que están ocurriendo en este momento. Cuando hablamos de cosas que ocurren en este momento es cuando utilizamos otra forma del presente, es decir, el presente continuo. Muy bien, mis queridos jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Un saludo para todos ustedes, espero que haya quedado muy claro y no te olvides, stay at home, es decir, quédate en casa. Hasta luego.